24:21 ya lo cité, ¿verdad? 24:21 y todavía cité otros más. Bueno, fíjese bien, y vamos a citar otro, pero creo más adelante. Aquí lo tengo, pero vamos a citar otro mejor, que va a decir casi lo mismo, igual. 24:39, vamos al 39, ¿qué dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Sí? Así será en el capítulo 24, 37 y 39. Ahora, sabemos bien que el Señor viene. No sabemos exactamente el día ni la hora, pero sí sabemos que Él viene y que probablemente el Señor viene en este año. ¿Por qué? Porque las profecías se han cumplido. Ya lo único que queda es el rapto de la iglesia, la aparición del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo para llevar a su iglesia. Entonces, estando tocando todos estos textos bíblicos, son solamente advertencia para que estemos preparados y también para entender lo que es para la iglesia y lo que es para Israel, que es diferente, y para lo que es para los impíos. Entonces, ¿qué sucede? El reino que Dios le ha prometido a la iglesia es un reino mucho mayor que un reino terrenal, porque Israel va detrás del dinero, detrás de la herencia terrenal, pero no va detrás de las glorias de Dios más allá de esta tierra. En cambio, la iglesia, si usted se fija, la mayoría de hermanos quizás, espero no equivocarme, además, yo no conozco tanta gente, pero yo le voy a decir una cosa, que nosotros, muchos hermanos, tenemos que comer, muchos hermanos tenemos que vestir, pero hay otros que son bien súper pobres, hay otros que están sufriendo bastante. Todos sufrimos de diferentes maneras, pero todos somos consolados por Dios. Entonces la iglesia de Cristo no espera almacenar riquezas y tesoros aquí, porque nosotros, Dios nos llamó para estar al lado de Él, en su reino de Él, que es más grande que el reino terrenal. Pero Él vendrá a reinar en la tierra. Entonces quiere decir que el Señor nos ofrece las glorias del cielo y todavía las de la tierra después. Pero ese no es el propósito, ese no es el fin. El fin es que Él en su gran misericordia vino a salvarnos, a rescatarnos, a entregar su vida a cambio de una persona que no merecía nada. Porque se imagina usted, Dios compra con su sangre preciosa la salvación de la gente, gente de todos los tipos, de todas las sociedades, pero con los mismos pecados, unos mejores y otros peores, aunque delante de Dios un pecado pequeño es grandísimo delante de Dios. Unos que han sido borrachos, delincuentes, drogadictos, de todo, prostitutas, homosexuales y todo. Dios cambia la vida de los hombres y esa es la ganancia que tenemos en Cristo Jesús, que Él vino a ofrecer su vida en la cruz para darnos a nosotros un nombre, un apellido, un estatus social, cuando no éramos nada, cuando estábamos sucios, cuando estábamos tirados, cuando estábamos desconsolados, cuando no había quien diera nada por nosotros. Él vino y nos tendió su mano y Él vino, nos abrazó. Él vino, no miró que apestábamos ni todo, ni ninguna cosa de esa, y Él vino y nos dio su amor. Eso es lo más importante, no es las otras cosas materiales ni nada de eso, no. Lo importante es que el mismo Dios de los cielos se compadeció y vino a darse en la cruz por tal de a nosotros darnos un nombre, un estatuto, limpiarnos, cambiarnos, ayudarnos, protegernos, salvarnos, llevarnos al cielo todavía y darnos vida eterna y transformación en nuestros cuerpos y dándonos lo más santo y sagrado que es
la misma persona de Dios que es el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos dijimos que al 39, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ahora bien, vamos al otro, que sería el 49, dice, no, este parece que no va aquí. Ok, entonces, cuando dice el 42, lo vamos a citar al último, pero ahora lo voy a volver a citar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el Señor Jesucristo viene como un ladrón, una similitud. ¿Por qué? Porque Él nos va a venir de repente. Y de repente la iglesia tiene que estar limpia, tiene que estar esperando a su Salvador, a su Mesías, a su Señor que viene, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar preparada, porque es la venida del Señor buscando a su iglesia, ¿sí? Para llevársela, ¿sí? Ahora, veamos otro punto otro punto importante. Cuando yo entre todo lo que estoy diciendo, incluí textos como Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces, y el siguiente verso que nos dice similar cosa acerca de que este Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y entonces vino la salvación a los seres humanos. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso él dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y él hizo todas las cosas, y en el principio él estaba con Dios y era Dios. Entonces todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mundo él lo creó. Jesucristo en su preexistencia con el Padre y el Espíritu Santo crearon el mundo. Entonces todo tiene vida porque Cristo le da vida. Todo está acomodado y todo tiene un principio y un fin, porque Dios es el dueño de toda esta creación, desde los cielos hasta la tierra y a lo profundo de los mares y todo. Entonces, Dios es el dueño, y no solamente vendrá por su iglesia, vendrá también a establecer su reino en el tiempo que venga para con Israel. Con su iglesia vendrá y él reclamará sus reinos, y él es el verdadero dueño de la tierra. No voy a citar todos los demás, porque entonces no voy a citar lo que de por sí entra con todos estos temas, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a lo que sería algo muy importante. Juan sería 1:29. ¿Qué dice aquí el texto? Dijo Juan el Bautista cuando bautizó al Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Padre le dice, y dice, la voz de Dios le dijo, que en quien él mirara, que el Espíritu de Dios se posaba sobre él en forma de paloma, ese era el que iba a salvar y a perdonar a los pecadores. Bien, entonces nos vamos a ir ahorita mismo un texto muy eficaz, muy conocido en el aspecto de que en un sueño, en una visión, Dios le habló a mi hija y le dijo bien claramente acerca de este texto bíblico, y se lo dijo en inglés, pero yo lo voy a citar en español. Pero antes tenemos el 3:1. El 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para mirar el reino de Dios, una persona tiene que entrar en una casa para mirar qué hay en una casa. Entonces una persona tiene que entrar en el reino de Dios para poder mirar que él fue convidado a esa casa. Entonces, pero para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Tenemos la naturaleza pecaminosa en Adán y Eva. Tenemos todas las esclavitud del diablo a través del pecado, del mundo, de las vanidades y de toda cosa. Entonces, todo lo que nos heredó Adán y Eva y nuestros propios padres rebeldes. Entonces, ¿qué sucede? Que en la nueva naturaleza en Cristo Jesús por el Espíritu Santo adquirimos la naturaleza de Dios en el orden espiritual. Lo primero es humano y lo humano es terrenal, animal, diabólico y racional. Y lo divino es muy diferente. Una persona que vive para Dios, Dios le ha quitado la esclavitud en su vida del diablo y del pecado, y entonces Dios compró su salvación de esa persona cuando Él fue a la cruz del Calvario y redimió a aquella persona. Pero la persona tuvo que venir y entender que estaba en delitos y pecados y tenía que cambiar esa situación, y recibió a Cristo. Al recibir a Cristo el Señor, entonces inmediatamente Dios viene y hace ese pacto de la salvación y lo redime con su sangre, y nueva criatura lo es. Hay que avanzar en ese proceso, hay que también tener la enseñanza bíblica, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, y el Espíritu de Dios se encarga de renovar a la persona día con día, minuto tras minuto. Entonces esa persona ya no es el mismo del ayer, ya no es aquel salapastroso que estaba tirado en el pecado. Ahora es hijo de Dios, ahora tiene las arras del Espíritu Santo, y ahora él es diferente, se comporta como debió de haber sido desde un principio. Pero lógico que no hay principio en el ser humano, porque traía naturaleza pecaminosa caída, y por lo tanto no podía haber nada bueno en nadie, ya fuera intelectual, ya fuera ignorante, ya fuera científico, ya fuera quien fuera. Todos nacimos bajo delitos y pecados, y por ende esclavos del diablo. Los sistemas están esclavos del demonio también, porque son hombres nacidos de naturaleza muerta, de naturaleza de pecado. Dice el 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por la humanidad ha sido extenso y grande. El amor de Dios no puede compararse con ningún amor terrenal, porque el amor de los hombres es un amor, como puede ser filial, puede ser un amor, ¿cómo se llama?, de hermandad, ¿sí?, o de amistad. Pero ¿qué sucede? El amor de Dios es el más divino, porque es un amor ágape, un amor en el cual Dios se dio a sí mismo cuando se entregó en la cruz por toda la humanidad perversa que necesitaba salvación. Así pues, entonces, mirando el punto de Nicodemo, que Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? Porque él está diciendo a Cristo, y siendo maestro de la ley, Nicodemo dice: ¿cómo voy a entrar? Porque él está hablando en la naturaleza de volver a entrar en un vientre de la manera carnal, terrenal. ¿Sí? ¿Cómo? Dice: ya estoy viejo. Y es cuando el Señor le dice: no, tienes que nacer así de nuevo. ¿Sí? Ahora dice la palabra de Dios en el 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El punto principal es mirando la semejanza, mirando la imagen de Dios en el hombre, mirando el pacto que Dios hizo con Israel y con todo el mundo cuando Él en la cruz hizo el pacto de la salvación, del perdón. Y entonces también encontramos lo que vendrá sobre la gente impía y pecadora, la ira de Dios. En la ira de Dios no entra la iglesia. En la ira de Dios la iglesia no está presente. A veces yo digo, ¿cómo es posible que la gente sea tan malvada y grosera? Odia a Cristo y odia a su iglesia. Ellos, mucha gente, sin que usted le haga nada, de repente ya le cayó mal, o de repente por alguna razón ya, o como dice el texto bíblico ahí, dicen mentiras, mintiendo de las personas, difamándolas, persiguiéndolas, porque habla la verdad, porque está mirando que no hay justicia y habla. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente que está en el mundo y que no quiere nada con Cristo ni con la iglesia de Dios, debería darles vergüenza, deberían de arrepentirse de sus maldades. Porque si Dios no trae los juicios a la tierra contra ellos, es porque su iglesia amada está acá abajo. Al que ustedes odian, al que ustedes aborrecen a los pastores, aborrecen a los misioneros, aborrecen a todo el que tiene el nombre de Cristo en su vida, entonces se da cuenta usted la maldad que tiene en su corazón, que ustedes no apoyan la obra de Dios. Ustedes pueden apoyar a los paganos, ustedes pueden apoyar a los destructores, a todos aquellos en las grandes fiestas que hacen, los convites, pero ustedes no son capaces de apoyar la obra de Dios. Y es por la iglesia de Cristo que ustedes no han sido consumidos, porque estoy hablando a aquellos de los cuales estoy hablando ahora, que vendrá la ira de Dios. Mientras la iglesia esté en la tierra, ustedes están gozando. Mientras la iglesia llora y sufre aquí por lo que está pasando y es consolada por el Espíritu Santo, ustedes no les dan nada de vergüenza saber que ustedes son los odiadores de Dios y de su palabra y de su iglesia, y que por causa de estos nobles hermanos justos y verdaderos y misericordiosos y que esperan en Dios, por causa de estos humildes y sencillos predicadores, ustedes todavía pueden gozar de paz y de tranquilidad. Entre tanto, el Señor no se lleva a su iglesia. Debería darles mucha vergüenza estar humillados, avergonzados de ser groseros y pelandros. Así pues, entonces voy a continuar hablando. Yo sé que muchos de ustedes van a ser tocados por el Espíritu de Dios. Y muchos de ustedes que son cristianos y que se han apartado de Dios, tienen que entender que Dios vino y los cambió, los salvó y todo, y volvieron al vómito del perro. Dice la palabra de Dios que Él te está llamando nuevamente, porque un día Él te hizo su hijo y le pagaste con traición y te fuiste al lado de aquellos que son desvergonzados y que no honran la obra de Dios, sino que la destruyen. Y eso, dice el Señor, se paga con alto precio. Pero por ahora Dios te está llamando para que vengas, para que regrese, porque si no la ira del Cordero te caerá, porque estás de aquel lado con estos sinvergüenzas. Yo creo que aquí nos quedamos ahora mismo. Tocaré el punto más adelante, tocante a lo que falta del mensaje de la palabra de Dios, porque es bastante.
Yo, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, yo tengo que hablar así, les voy a decir por qué. Yo fui llamada de parte del Padre Celestial que me llamó cuando yo me estaba quemando. Y desde esa noche